Buenas tardes de nuevo, amigos y amigas que tenía rato que no nos veíamos, como Víctor, Ambrosio, Lourdes, el maestro Esteban de la Normal de Zumpango y bueno, todos los demás, ¿sí? Miren, aunque ya es muy conocida la maestra Estela Ramírez Infante y pues como se puede ver tiene un amplio grupo de seguidores y fans, voy a leer unos datos curriculares que ella me envió, porque normalmente también pues uno asume, ¿no?, que conoce a las personas, pero ya cuando las conoces de cerca te das cuenta que no es la persona que tú pensabas, sino que es una mejor persona todavía. Entonces voy a leer los datos que, bueno, un resumen que ella nos hizo favor de mandar, y dice así: Rosa Estela Ramírez Infante es profesora normalista, egresada de la Normal de Tlalnepantla, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias de la Educación, doctorante del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL, del doctorado Formación de Sujetos y Conciencia Histórica, maestra de Actividades Culturales, MAC, por el programa PACAEP, de Alas y Raíces a los Niños del CONACULTA, integrante durante 11 años del grupo de teatro Alabastro, perteneciente al Museo Nacional del Virreinato. Se formó como promotora de lectura en diversos talleres otorgados por el programa Salas de Lectura en el IMBA y el CONACULTA, así como en IBI México. Participante en diversos congresos educativos con temas relacionados a la formación de maestros y literatura infantil y juvenil. Fue maestra de primaria y secundaria, integrante y presidenta de la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, AMPLAC, tallerista de actividades de promoción a la lectura en diversos espacios como el Museo de las Culturas Populares, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como en múltiples espacios educativos escolares en preescolar, primaria, secundaria y normal. Seleccionadora de libros para la biblioteca de aula en varias ocasiones. Docente de la Escuela Normal de Zumpango, fundadora de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha y coordinadora del Programa de Cultura Escrita. Docente de los cursos de prácticas sociales de lenguaje y comunicación en los grupos de primer año de la licenciatura en educación primaria. Bueno, todo eso entiendo que es en la Normal de Zumpango. Y es certificada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial como promotora de lectura. Y entre sus publicaciones están Guía del Profesor, de la editorial Santillana, Aventuras en Vacaciones de Invierno, de tercero, de Santillana, Guía para la Educadora de tercero, del paquete Vínculos Inteligentes, también de Santillana, Juega a Investigar, de primero, de Santillana, Ideas Integrales, Guía para el Docente, de primero y de segundo año, de editorial Santillana, y Arma la Historia 1, libro de la SEP, distribuido en las primarias del país. Bueno, esos son los datos que tenemos y sin más por el momento, pues los dejamos con Estela. Y ya saben, después de su presentación, son bienvenidas las intervenciones. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo le agradezco mucho a Gregorio por haber convocado a este evento, a varias personas que ya llevamos tiempo trabajando, sobre todo en el grupo de cultura escrita y poscolonialidad, y otras personas interesadas en estos temas. Yo lo que preparé para ustedes se llama así: Escribir en tiempo y forma. Y bueno, tiene que ver con lo que Gregorio nos planteó para hacer este trabajo, ¿no? Que es, dice, detonadores para la construcción de ideas generales para los participantes, porque así también dice la convocatoria, ¿no? Esto se llama del silencio a la expresión. Y luego Gregorio por ahí pone expresión igual a expresión. Y después, ¿cómo logran los maestros reales, en condiciones reales, que los alumnos escriban de manera inteligente, creativa y crítica? Entonces, esto es para que se den una idea sobre qué va a versar este diálogo. Yo me hice unas preguntas con respecto a lo que plantea. Expresar qué, ¿no? Y sobre todo si la gente en verdad se siente con deseos de expresar
o ya muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a no expresarnos, sobre todo los niños. Hay muchas cosas que giran alrededor de esto. Por lo mismo, ahora, si eso pasa de manera oral, ¿qué pasará con respecto a la escritura? ¿Se tiene la necesidad de expresarse por escrito? También me pregunté, ¿quiénes se sienten prisioneros? Porque a veces no escribir no es urgente para las personas, ¿no? O no expresarse, y lo digo porque con tristeza hemos visto que ya nos acostumbramos a no hablarnos. Entonces, ¿cómo me voy a sentir prisionera si no sé que estoy adentro de una cárcel, no? Los maestros tienen experiencia en la escritura, ahí me incluyo. O sea, estas fueron varias cosas que me dejaron pensando para poder hacer este trabajo. ¿Qué espera la escuela que escribas y en qué tiempo y en qué forma? ¿Por qué la escuela? Pues porque estamos hablando justamente de la escritura dentro de ella. También para iniciar todo esto pensé que que entre docentes y estudiantes todos contamos con un trayecto social y cultural, así como con algunas experiencias de escritura. Unas quizá más desarrolladas que otras, pero sí las tenemos. Como no puedo ver lo de los micrófonos, no sé si sean tan amables de cerrar su micrófono porque se cuelan los ruidos y yo no los puedo cerrar desde aquí. Por favor, muchas gracias. Entonces, para esto pues preparé 2 categorías conforme a esta frase que tenemos mucho los maestros, ¿no? Me lo entregas en tiempo y forma. Yo así fui muchos años con unos niños de primero que de verdad les pido disculpas hasta donde estén, porque yo pensaba que hacerles que hicieran la letra bonita y que todo en el cuadrito redondito y todo era enseñarles a escribir. Y así trabajé por muchos años, bueno, no, nada más 2, pero la verdad fue muy feo porque hasta gané un concurso, imagínense la tortura para los niños, ¿no? Y además es como una idea que nos lleva a algo como muy cuadrado, me lo entregas en tiempo y forma. Entonces yo me quedé recordando esa experiencia de cómo fui, pensé justamente en el tiempo y en la forma. Pero entonces pensé en el tiempo del docente y del estudiante y en la forma en que se puede trabajar la escritura. Por eso digo, ¿cuáles formas hay para escribir y entregar un texto? ¿Qué se hace con los textos? Entre varias preguntas que me estuve haciendo. Y bueno, pensé que en las experiencias del docente, pues como esto se trata de las experiencias que he tenido yo, pues me quedé pensando que la escuela me quedó a deber y que estoy muy enojada. Porque en los primeros 20 años de vida de la maestra de este caso, o sea, yo, todas las experiencias de escritura inteligente, creativa y crítica o algo que se le parezca, se hicieron fuera de la escuela, no en la escuela. O sea, yo participé en un periódico de un grupo que era Juventud Unida Cristiana y ahí vi que las ideas se podían publicar. No sé, el grupo de teatro me ayudó también a ver los guiones teatrales. O sea, hay muchas experiencias que escribí, poemas para mi mamá, para mis novios, o sea, muchas experiencias de escritura que nada tenía que ver con la escuela. Y que tristemente en la escuela nunca me enseñaron, no me revisaban, nunca había un tiempo para verdaderamente interesarse en lo que yo leía. Un cancionero que hice en la primaria, cuando se lo enseñé bien contenta a mi maestro, me lo regresó, o sea, ni me dijo, ay, qué padres canciones, sino que me lo regresó lleno de rojos, con todas mis faltas de ortografía, que eran un chorro, marcadas, ¿no? Entonces, pues yo así recuerdo, la tesis de la normal, me gustó mucho la investigación que hice, pero pues no estoy muy feliz con lo de la escritura, ¿no? Así empecé. Y bueno, vamos a ver, hablando del tiempo y de las experiencias de la forma, la vida escolar del docente transcurre en el mismo espacio y tiempo del alumno, pero no de la misma manera. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo de experiencias
en donde pueden ver, por ejemplo, la parte del docente. Yo tuve algunas que tiene que ver con aprender lo que significaba el Programa Nacional de la Lectura y Escritura. Cuando vi que las actividades que yo hacía en primero no checaba con la forma en que dábamos clases, entonces un grupo de maestras bien atrevidísimas, pues nos dedicamos a contestar los libros como querían, imagínense nada más, porque los directivos y la zona escolar querían que siguiéramos trabajando como antes. Entonces fue un reto, pero los niños aprendieron, o sea, nos atrevimos, hicimos el cambio y trabajamos los procesos de alfabetización desde este lugar, pues más con lo que después se haría constructivista. Entonces tuvimos varias experiencias. Después, pues del PACAEP que ya leímos, entonces estuvimos trabajando por proyectos. Yo estuve trabajando por proyectos con los niños. Después, en estos otros años, tuve una ruptura epistémica bien interesante, porque entré a un lugar muy académico, en donde afortunadamente conocí a Gregorio, y donde pude aprender a escribir académicamente, aunque me faltaba mucho todavía por recorrer, ¿no? Aunque no lo crean, y ya así de viejota como estaba, él fue el primero que de verdad se tomó el tiempo de revisarme, hasta me enseñó las oraciones, o sea, cosas así que pues uno puede decir, ¿cómo es posible que no lo supieras? Pues no, porque yo no había hecho tantos trabajos académicos, o sea, yo venía del arte y la literatura y nada que ver con ponencias e ensayos de otro tipo, académicos, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo entender y como que pensar y reconstruir esta forma, ¿no? Esta forma académica. Después ya entré a la normal y entonces ya empecé a redactar ponencias. Víctor, mi compañero que está aquí presente, él me enseñó a que la escritura se planeaba y que cómo se podía construir una ponencia, ¿no? Entonces fue sobre la marcha. Yo ya había escrito cosas académicas, pero no con una estructura, ¿no? Más consciente. Y ya con esto pues estuvimos elaborando trabajos con los alumnos. Yo estuve en especial haciendo unas cosas, unas revistas, unos libros. Y todo este tiempo hasta la fecha pues hemos hecho varias actividades, pero también influyó mucho que yo estudié el doctorado en formación de sujetos, que me enseñó a pensar de otra manera, ¿no? Yo a eso le debo como esta transformación también, desde esta ruptura que tuve desde la maestría hasta acá, ¿no? Entonces fue un proceso difícil, pero que me ayudó mucho a aprender. Y bueno, si vamos con estos trabajos de escritura, aquí lo interesante que quiero compartirles es que las maestras, o sea, un equipo que realizaron este proyecto, escribieron un documento en el que registraron la experiencia, pero con sus áreas de oportunidad, porque ninguna de nosotras teníamos experiencia en la escritura académica. Yo por eso me metí a la maestría, porque dije, ahora sí voy a aprender a escribir como se debe, ¿no? Pero pues la verdad no fue ahí, fue Gregorio. Sí aprendí teorías, aprendí sobre metodología que me ayudó bastante, pero la escritura la aprendí con él, ¿no? Y bueno, fue muy importante hacer esta parte del Pronales porque nos atrevimos, es decir, aún sin saber escribir académicamente, era más nuestro interés de poder decir que era necesario cambiar ciertas prácticas para trabajar la alfabetización con los niños, que nos atrevimos a hacer esto, ¿no? Afortunadamente 2 de estas compañeras ahora están en Radio Crealig y siguen en todos los esfuerzos trabajando con nosotros. Después fue el trabajo por proyectos que donde más lo desarrollé cuando empecé fue en segundo grado de primaria. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, algunas fotos de los niños visitando ciertos lugares de la comunidad. En la foto que tenemos del lado derecho, los niños están apartando un pastel para el 10 de mayo. Eran niños de segundo, de 7 años, ¿no? Y pudieron hacer cosas bien interesantes gracias al programa. Y aquí tenemos un texto que, si no se puede ver, lo transcribí y dice así. Me equivoqué de fecha, no era 2020, fue la inercia, era en el 2002. Dice, proyecto del perro. Me gustó saber varias razas de perros, el baile, el títere y la máscara.
proyecto del maíz. Me gustó saber que hay muchos alimentos que se hacen con maíz, tortillas, tamales, atole, pozoles, quites, quesadillas. 3, proyecto Corazón de mi vida. Me gustó las votaciones para saber cómo se llamaría el proyecto. Ahorrar para el pastel, ir todos a apartar el pastel, la canción, llorar juntas, servirle su refresco y pastel, hacer un corazón con el nombre de mi mamá. No me sirvieron a mí el pastel y el refresco, se lo sirvieron a sus mamás. Pero este texto lo escribió un niño, o sea, tenía 7 años cuando escribió qué le parecieron los proyectos que hicimos. Entonces, es un texto donde está manifestando una opinión. Hicieron varios textos, pero pues antes encontré estos, ¿no? Porque pues no, desafortunadamente no los guardé porque eran de ellos, entonces yo les regresaba su trabajo. Y no había esto de tanta evidencia como ahora se acostumbra, ¿no? Que para todo uno toma foto y que la evidencia. En ese tiempo no. Y bueno, los niños sí podían escribir esto, pero vean la ortografía y todo, pero estamos hablando de un niño de 2º grado de primaria. Entonces, sí lograron cosas, pero pues claro que faltaban más. Ahora quiero que vean estos proyectos de 5º grado. Ay, no, esta hoja que encontré me encantó. Porque fíjense bien, ¿no? En 5º grado también trabajé muchos proyectos para enseñarles diferentes temas. En este caso, era uno de sexualidad. Y dice así: evaluación del proyecto de lectura Estoy creciendo. Los libros de sexualidad me parecieron bonitos, pero a veces no los sabía redactar. Me gusta mucho el de Estar bien como eres y más o menos el de sexualidad porque es incómodo. Los trabajos que hicimos en el salón me parecieron muy interesantes, pero me sentía incómodo y inventaba cosas, porque eso es una información de mí, no de usted. Así que le seguiré diciendo cosas que no son. Mi trabajo de lectura fue menos desarrollado, porque en el de Harry Potter leía más. Mis papás piensan que este proyecto fue mal desarrollado, pero ellos, mi papá y mi mamá, me lo explican como es, ¿eh? O sea, pues a mí me encanta porque pues los niños sí me decían lo que pensaban, ¿no? Y la verdad, si se está buscando que tengan postura y opinión, pues la verdad que sí, pues sí lo logramos, ¿no? Aunque cuando los maestros estamos pidiendo autonomía y que los niños tengan voz, a veces las cosas que nos dicen no nos pueden gustar, ¿no? Son desagradables. Eso pasa hasta con los compañeros de trabajo, o sea, cuando hay libertad, pues uno se enfrenta a todo y lo más difícil es entender que pues no vamos a agradar a la gente, que no todo el tiempo las opiniones van a ser favorables y menos si es de un niño, y los maestros estamos acostumbrados a que todo está bien, a que el maestro es el que tiene la última palabra, y entonces lograr que un niño enojado me diga que me importa su vida sexual, o sea, se me hace muy interesante, ¿no? Y la verdad, ayer que lo encontré me gustó mucho porque ya no me acordaba. Y bueno, también tenemos estos otros, en donde ya les voy explicando que para trabajar estos textos, pues se organizan, hay que investigar, se analizan en grupo, se escriben, se evalúan y se publican. O sea, no se quedan guardados, sino que se leen entre varios. Siempre se publica, ¿no? Y aquí tenemos que sí lo pueden leer, que dice, los libros de sexualidad sí los leí con mi mamá. A mí me gustaron porque me dan mucha información, me gustó más el de sexualidad que el de Está bien como eres, me gustó más porque me da más información, pero también me gustó mucho el otro libro porque también da buena información. Los trabajos que hicimos en el salón, yo hice las cartas al que me gusta y que no, de mí, y que no, mi mamá hizo la carta para Jorge y otras cosas que nos habían pedido, pero ya no me acuerdo, jejeje. Mi trabajo de lectura fue excelente y bonito, leí muchas cosas del libro, cuando me los entregaron leí todo el de sexualidad excepto 2 páginas, jeje, no me aburrió para nada. Mi familia o mis papás piensan que este proyecto es muy bueno para nosotros los pubertos o preadolescentes, a mis tíos también pensaron que es bueno, mi mamá dice que le debería sacar copia para mi prima y primo, y lo escribió Dulce. Y Dulce es la productora de Radio Crealig en esta época. Y bueno, y
eso fue en la primaria. Entonces yo venía de un trabajo que se hizo de esa manera. Después, ya en la normal, he estado trabajando proyectos también. En este caso, con algunas generaciones hicimos unas revistas. Pues las van a ver todas rústicas, así engargoladas. Los alumnos buscaron los programas del formato de revista para que ellos mismos le dieran la estructura, porque la verdad yo ni los yo nunca los he usado, más bien ellos. Nosotros lo que hacíamos, o yo lo que hacía, era ir puntualizando cómo íbamos a ir escribiendo el texto. Y tenemos lo mismo, ¿no? Nos organizamos, se investiga. En este caso, la investigación es basada en las prácticas docentes que tienen los muchachos en la escuela. Se analiza por parte del alumno, se analizan en grupos ciertos aspectos generales, nos organizamos otra vez, escribimos, evaluamos y publicamos. En este caso son las revistas de alfabetización sobre experiencias de la práctica, ¿no? Articulado con la teoría. Entonces, eso que cuesta tanto trabajo de hacer esas triangulaciones donde no nada más esté repitiendo autores, pues los alumnos lo van intentando poco a poquito, ¿no? Después tenemos este libro que Rosy Quesada nos hizo el favor de presentar en la normal, que se llamó El Grupo de Tercero presenta Somos Maestros, experiencias para no morir en el intento. Y justamente los muchachos decían por qué llegaron a ser maestros, cómo habían visto, cómo ven las prácticas que realizan en las primarias y qué recomendaciones les dan a las generaciones que siguen. Aquí tuvimos el caso de un alumno que, híjole, costó mucho trabajo su texto porque traía una historia de alfabetización que era muy difícil, ¿no? Tenía muchos problemas, pero logró escribirlo. El acompañamiento fue entre todos, porque también hubo una lectura compartida entre todos, pero yo estaba también con ellos, ¿no? También yo escribí mi artículo, porque algo que también hago yo es que yo escribo lo que les pido también. Entonces se crea un grupo donde hay confianza de equivocarse, donde hay confianza de, híjole, ¿esto cómo se hará? Ve y búscalo en el diccionario, de qué manera se puede mejorar. El alumno pues no siguió el camino docente, pero es muy feliz en lo que él quería y sé que por lo menos el lenguaje le ayudó a comprenderse mejor. Quizá no para ser maestro, pero sí para comprenderse mejor a él mismo. Y también les iba a contar en un caso que pasó anteriormente, que con los niños de primaria, de 5º grado, uno de nuestros alumnos era muy hábil en el lenguaje, pese a que venía de una familia pues disfuncional, con problemas de drogadicción. Uno de sus hermanos estaba en una banda de ahí de donde estaba la escuela. Y sin embargo, cuando hicimos una convocatoria para el proyecto de Harry Potter que mencionó el otro niño, él, la idea era que quien quisiera se inscribiera para escribir un final. Todavía no salía la última película, y ni siquiera el libro final, ¿no? Entonces, los niños se les invitó a que escribieran un final para Harry Potter, y lo que hicieron fue que escribieron y ganó este niño que les digo, ¿no? Porque su final era muy interesante, eran otros jurados, otros compañeros, no fui yo, sino lo eligieron. Este niño también lo elegí para que nos fuera a representar en eso que hacen con la cámara de ¿qué hacen? Algo así de que le llevan a los niños con los diputados, o no sé, de ahí de Izcalli, no, los representantes políticos y no sé qué. Entonces el niño fue, y cuando pasó a 6º, yo me fui a estudiar la maestría. Yo se los encargué mucho a la maestra que quedaba, pero como él era muy latoso, el niño sufrió mucha presión psicológica y todo esto, y pues ya después no siguió estudiando. ¿Y qué pasó? Pues se quedó en la banda de su hermano, ¿no? Ya después me enteré de qué había pasado con él. Pero no solo es un niño, ¿no? Son muchos niños que viven situaciones así, donde la escritura quizás sí les hubiera podido cambiar un poquito el rumbo cuando se sintieran valorados, ¿no? Pero no se continuó con este proceso.
Bueno, después les comparto esta experiencia que le llamé Escritores Underground. Surgió del curso de producción de textos que se trabaja en el curso en la licenciatura de Educación Primaria. Entonces yo decía, híjole, ¿de qué vamos a escribir? Porque pues una cosa es que digan, enseñen a escribir, pero como dice Gregorio, el tema es importante, o sea, el tema es la escritura, ¿no? Con la narración, descripción, tenían que aprender a hacer eso, argumentar todo esto por escrito. Pero ¿sobre qué? Entonces decidimos hablar sobre estos temas que ven aquí. Mi primera vez, o sea, su primera relación sexual, su peor miedo y un texto de escritura libre. Esos fueron los temas. Como esta foto me gustó mucho porque la hicieron así, ¿no? Una de las chicas me la compartió. En la cafetería aquí nos estábamos leyendo. Entonces, era en varios espacios, además del salón, y pues fue muy interesante porque, ¿qué pasó? Compartieron experiencias que en algunos casos nunca habían expresado, ¿no? Varias chicas, estos textos se hicieron anónimos, es decir, cada quien escribió su primera experiencia sexual. Yo también escribí la mía, les digo. Entonces, todo el mundo le entraba, escribimos, eran anónimos, nadie ponía el nombre, aunque entre ellos sí sabían, ¿no? Sí sabían quiénes eran. Yo la verdad no indagué mucho porque no era lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba que escribieran. Entonces escribieron, cada día sorteábamos quién se iba a parar a leer el texto de otra persona. Entonces leían y decían, ¡ay, escribieron re mal! No se entiende, es que porque ya estaban bien emocionados. Y como era descripción y narración, pues describían y narraban lo que les había pasado, ¿no? Entonces, fíjense que aquí fue muy interesante porque hubo casos, dos, en donde descubrimos como una violación, ¿no? O sea, y estas chicas nunca se habían atrevido a decir cómo había sido, y algunas de ellas pensaban que hasta era normal. Otras personas, otros textos que después escribieron fueron sobre si está bien tener relaciones borrachos o no, o sea, muchos temas que les preocupan y que verdaderamente les afectan, ¿no? Les afectan a su autoestima, a lo que piensan y a cómo construyen su mundo social. Estos textos no se crean que nada más se escribían, se leían y ya, sino que sí tenían una estructura. Les iba diciendo yo con unas arañas que acostumbro, porque según es esto del pez, que ya ven que en el centro se pone el tema principal y luego los subtemas, pero a mí nunca me salió el pez, entonces yo hice arañas y así hacíamos, ¿no? Entonces en el centro el tema, luego a ver qué vas a escribir, qué primero, qué después debe de llevar una coherencia. Y luego tenían estos apartados, ¿no? ¿Te gustó por qué? El título es congruente con el texto, la narrativa, el formato, el diseño, y se valoraban entre ellos. Después, varios de ellos repitieron en sus primarias la estrategia de escritura. Eso me gustó mucho, porque como estaban yendo a practicar, también ponían a sus niños así como nosotros en grupo a escribir, pero obviamente no sobre estos temas de la primera vez, ¿no? Sino sobre otros acordes a los niños, nada más que pues de estos trabajos no tengo evidencias. Y bueno, Gregorio me va a apoyar compartiendo el video que hicimos. Víctor me ayudó en la parte de la investigación. Hicimos un video que quizá algunos de ustedes ya vieron, pero se los vamos a presentar. Por favor, Gregorio, muchas gracias. Bueno, mientras está esto, les comento que esta escritura, pues no es nada sencilla estar en un semestre revisando ambas cosas, ¿no? Es decir, la parte lingüística, gramatical, de contenido, todo, y aparte que propiciar en los alumnos un interés auténtico, ¿no? Para poder escribirlo. Ahorita en el video van a poder observar algunos puntos de vista de los alumnos
Pero fíjense que a mí lo que me llamó mucho la atención y que quedé muy satisfecha es que salieron temas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los chicos habló sobre, en su peor miedo, dijo que su peor miedo era no cumplir su papel de ser hombre, ¿no? Es decir, de que qué tal que no va a poder mantener una esposa, qué tal que no podía mantener una erección, qué tal que, o sea, todo eso que se le carga al hombre lo escribió y lo dijo, ahí sí con su nombre y con su cara. Entonces, el ambiente de confianza, aquí los temas era fuerte el tema, pero ellos siguieron y después ya quisieron seguir trabajando ya de manera abierta, ya sin ser anónimos. Pero para la escritura, sea de la que sea, yo creo que sí se requiere un ambiente de confianza en el aula, aunque sea académica, porque para saber que te puedes equivocar, para saber que no hay problema si lo vuelves a hacer, que haya tiempo para volver a hacerlo, porque a veces lo que no tenemos es tiempo, ¿no? O no se da la oportunidad. Entonces, pues fueron varios de los puntos que se pudieron trabajar. También ustedes van a ver el final del proyecto, que fue que los alumnos hicieron un café literario con los maestros de la escuela, en donde les presentaron sus trabajos. Bueno, si es que lo podemos ver, ¿verdad? Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Los textos underground fueron llamados así debido a que en grupo de sí mismos se iban a narrar historias que no se escriben en la escuela y menos como parte de la formación de un maestro. Sin embargo, pensamos que era un tema muy interesante para motivar a la escritura significativa. Para nosotros, underground significa subterráneo, secreto, clandestino y misterioso. ¿Qué sentido tiene retomar la vida personal para promover la escritura en la formación de docentes? ¿Qué experiencias o aprendizajes adquieren los estudiantes normalistas con la escritura clandestina para la docencia? ¿Cómo se configura el ser docente a través del desarrollo de la cultura escrita? Se convierten en espacios poéticos cuando los sujetos construyen con la escritura un territorio que se habita con nuevas reglas y motivos. Lo escrito, leído y hablado potencia la libertad de expresión. Mares de emociones corren en la tinta que da cuerpo a la escritura. La sinrazón de las experiencias de vida se configuran en el eje fundamental de la conciencia sobre sí mismo y la profesión docente. No había pasado ni 15 minutos cuando él ya me estaba besando y tocando. Mi cuerpo se calentaba y mi respiración se agitaba. Sus labios recorrían mi cuello mientras con su lengua probaba mi sabor. Pues siento que es una forma como de desahogarte, porque por ejemplo yo durante los textos que fui desarrollando sentí que plasmé así como parte de mi vida, y de hecho hasta lo hice como con sentimiento, porque hay veces al momento de producir los textos yo no podía confiárselo a una persona así como tal, así de me pasó esto, pero a la hora así como de escribirlo reflejas todo lo que sientes, todos sus sentimientos, y pues no es directo así de preocuparte por contárselo a alguien, sino que lo plasmas y sientes esa vibra. Es como una forma, no sé. Ese es mi gran problema, que aún no puedo ser el mejor papá para Natalia, porque así como soy el maestro para mi papá, Natalia será mi mejor maestra de esta vida, y eso lo sé porque a pesar de que está muy pequeñita, ya me ha enseñado muchas cosas. Es principalmente siento que todavía como que tenemos esa morbosidad, se podría decir, por eso es que eran clandestinos, porque pues obviamente no le andas ventilando a todo el mundo lo que es que a mí me pasó así, me hicieron esto y el otro, no, y cuando lo escribes y lo puedes compartir, ya lo vieron desde otra manera, y porque era anónimo también, pues ya eran así como de ¿a quién le habrá pasado? Y ya uno nada más estaba imaginando las cosas. Le digo, al principio, pues tal vez uno tenía miedo, ¿no? De que tal vez sí saben quién es o tal vez no, pero es una manera de conocer a nuestros compañeros de una forma que ni imaginamos. Como digo, o sea, muchas cosas que uno nunca se imagina. Unas historias muy fuertes que tú ves a los compañeros y los ves normales, ¿no? Así como si nadie sufriera, o al contrario, como si nadie disfrutara de algo pues tan natural en las personas.
porque yo pensé que íbamos a hacer textos, así como cuentos o cosas así, pero cuando nos dijeron, tienes que escribir sobre ti, te das cuenta que es muy complicado, porque ni tú mismo a veces sabes lo del miedo. Tú dices, ¿cuál es mi miedo? Nunca me he puesto a pensar. Entonces, como que te encuentras a ti, y aparte esto es algo para la escuela, es como una forma de que tú te liberas y también cumples, entonces no te sientes ni mal, al contrario, dices, pues qué padre, qué bueno que me tocó hacer esto. Me deja mucho, porque la docencia no solamente se basa en estar leyendo. También tenemos de escribir mucho. Los aprendizajes de la vida transforman al ser docente porque tienen algo de sí mismos y de la escuela. El despojo de lo íntimo, aquello que está oculto por la sombra de la razón, se arropa con la escucha y la solidaridad del grupo. En el delirio de lo anecdótico se teje una nueva mirada sobre el trayecto que les depara ser maestros. La profesión ya no se mira como una parte complementaria de lo que se es hoy y lo que los normalistas podrían ser en el futuro. La escritura que expresó emociones profundas, la que develó inquietantes momentos de la historia del escritor, se filtra en la voz para expresar con libertad una forma de pensar y sentir el mundo de la docencia. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad. Gracias, Gregorio. Entonces, regresando a esto, si hablamos de tiempo, es importante revisar la carga curricular de cada nivel educativo porque presionan los tiempos para tallerear los textos. O sea, hay tanto que revisar en cada programa, tanto que atender. O sea, el programa de primaria está cargadísimo. El de secundaria lo conozco poco, igual el de prepa, ¿no? Pero, y por ejemplo, este curso en la normal solo fue un semestre, aunque sí hay un trayecto, pero cada maestro le damos un toque, algo que es importante, pero no sé qué tanto sigamos revisando la escritura y desde el punto de vista académico. Después, el tiempo del maestro también corre, por eso es importante reflexionar sobre las experiencias docentes que va transitando y buscar otras que le apoyen a entender y mejorar lo que vive en las aulas, porque no es posible que el alumno se siga preparando y el maestro se quede desde que egresó hasta que acaba su historia docente, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir evolucionando con respecto a nuestros alumnos también. En el mar de actividades de la escuela pública, ¿qué se puede hacer para cumplir con las exigencias burocráticas sin descuidar el aprendizaje, pero sobre todo la práctica de la escritura y la lectura de lo que se escribe? Porque podemos dejar, escriban esto, escriban el otro, pero a ver, ¿cuántas versiones hacemos del texto? ¿Cómo le vamos dando sentido? Sin que la gente se aburra, sin que diga, otra vez lo voy a repetir. Porque, ¿y de qué manera se hace esto, no? Ahora, no ha sido suficiente, varios de nosotros también le hemos quedado a deber a nuestros alumnos, ¿no? Como yo, este alumno que les decía, o los de en medio, que yo ahora estoy con esa idea, porque o uno se va con los más listos y los que tienen más problemas, y todos los de en medio, ¿dónde quedan, no? No nos damos abasto, también tenemos grupos muy saturados, y eso no son pretextos, pero dificultan las cosas. O sea, sí se puede trabajar, pero no de la manera más idónea, ¿no? Las acciones son pocas y aisladas. Es muy complejo dar continuidad a proyectos educativos creados por otras personas. Entonces yo lo retomo, a ver qué vino haciendo este maestro, yo lo sigo. O sea, eso es bien difícil, y ya lo podemos ver hasta con las políticas del país, ¿no? Que nunca se sienta uno a analizar lo positivo y qué se puede retomar. Al contrario, nos quejamos, ¿no?, de que si el otro no hizo lo suficiente. Entonces, esta falta de continuidad también afecta, ¿no? Y pues algunos aprendemos muy tarde a escribir académicamente, o quizá nunca. Esto es en cuanto al tiempo. Ahora, en cuanto a la forma, desarrollar el pensamiento a través de la articulación de ideas escritas que surjan de diversas áreas de conocimiento permite encontrar sentido a lo que se aprende. Es decir, un proyecto, ¿no? A mí me ha funcionado mucho trabajar por proyectos en donde uno puede articular
diferentes puntos que se tienen que aprender en el programa o que vienen ahí. La dificultad está en que yo sepa bien qué quiere mi programa y que yo pueda elegir para poder hacer esta articulación. Los maestros también tienen que escribir sin pensar que es una obligación. También el colectivo docente puede formar una comunidad para escribir y leerse sin que se sientan vigilados o evaluados todo el tiempo. Casi todos hacemos nada más escritos para hacer informes o para entregar, no sé, hasta las boletas en la primaria, ¿no? La parte de atrás en donde son las observaciones. A mí me tocó ver cómo varios maestros se los encargaban a la secretaria hasta las observaciones, o sea, la que ponía las observaciones en las boletas era la secretaria, no ellos. Entonces, ¿qué tan acostumbrados estamos a escribir los maestros? Ahora, imagínense que por iniciativa se cree un grupo en donde se puede escribir y leernos, porque, les repito, no nada más es dejar el escrito ahí. A todos nos gusta sabernos leídos y publicados. Publicados no me refiero a que a fuerza sea en un periódico, en una revista, sino simplemente expresar lo que estoy escribiendo con un grupo, ¿no? Lo que motiva a los futuros docentes y a varios ya en servicio para aprender a hacer cosas nuevas es querer a sus alumnos y preocuparse por formar mejores ciudadanos. Porque yo he visto en la normal a muchos compañeros que de verdad se preocupan por los alumnos, ¿no? En las primarias, o sea, sí hay maestros que sí quieren a sus alumnos y se preocupan por ellos, pero a lo mejor no todos han podido encontrar el mejor camino, o sí en algunas cosas, pero no en todas, ¿no? Pero si hablamos de escritura, imagínense toda la oportunidad que le estamos dando a un alumno para poder desarrollarse en diferentes áreas si se tiene esta herramienta, ¿no? Y también que la transgresión a muchas cosas establecidas por la costumbre educativa es necesaria. Para ello se requiere pensar y preguntarse cosas, ponerlas en duda, observar la concordancia entre lo que te piden que hagas y lo que necesita tu grupo, sin perder de vista el sujeto que estás acompañando en su formación y lo que requiere para alfabetizarse académicamente. Y bueno, escribir en tiempo y forma no es una cuestión autoritaria y solo de formato, tiene que ver con la vida de cada sujeto y las relaciones que crea a través de diversos proyectos educativos, escolares o no, porque también tenemos muchos grupos que escriben y que escriben bastante bien, que puede ser un partido político, un tipo de iglesia, un grupo de amigos, muchos espacios, ¿no? No solamente dentro de la escuela. Y bueno, esa sería la presentación y le dejo el micrófono al moderador. Pues muchas gracias, Estela. Yo te puse un aplauso ahí. Muchas reacciones. Gracias. Más que intervenir ahorita, pues les pediría a quienes quieran comentar, preguntar, dialogar con Estela. Yo sí tengo algunos puntos, pero me espero a que alguien más se anime. Bueno, yo, Estela, muchas gracias. La verdad es que es súper, no sé, o sea, verte y escucharte a mí me entusiasma en esta tarea. Yo soy profesora en la Ibero, entonces en este tema de educar, o sea, lo que decías de que el punto es querer a tus alumnos, o sea, creo que ahí está la clave, ¿no? Que te hace como implicarte a pensarle de un otro modo y ver por dónde, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, felicitarte porque se ve que es un trabajo muy bello el que has hecho con los alumnos que han estado contigo y un trabajo personal que has hecho tú, o sea, que nos presentaste en esta línea del tiempo que nos compartiste, en donde humanamente se ve que pues esto no es automático y no es que unos ya hayan nacido para hacerlo muy bien y otros no, ¿no? Sino que es toda una tarea incluso de descubrir quién eres tú, o sea, sobre todo es esto, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco el trabajo. Y la pregunta es, o sea, esta pregunta que a mí siempre es el trabajo como más arduo que tengo en la docencia, es, o sea, esta unidad que tú de algún modo, no de algún modo, o sea, que se ve que lo lograste con este trabajo underground, entre la escritura, que tú decías, la corrección de la lingüística y todo esto, pero la expresión genuina de la persona, ¿no?
y a partir de un tema que les interesa a ellos, que bueno, escogiste un tema muy complejo, bueno, que en cuanto se abre, pues hay una caja de Pandora ahí de cada persona. Y entonces a veces da miedo a los profesores abrir estos tipos de temas porque justo pasa eso, o sea, que la persona pues empieza a exponerse, ¿no? Y el cómo entender que la educación es una unidad, o sea, es decir, es la persona, que no es que tenga el acento, que tenga la coma, sino que puede expresar lo que es. O sea, como este punto de unidad, me parece, si pudieras como ahondar entre, pues sí, no tener miedo a que aflore la persona y dentro de esto poder corregirla para que pueda expresarse de un modo más no sé si asertivo, no sé, que pueda comunicar su persona. Pero bueno, no sé si me expliqué. Gracias, Estelita. Ay, Lourdes, muchas gracias. Pues mira, la verdad, yo lo que pienso es en que todos necesitan ser escuchados. Yo así desde ahí pienso. No me puse a pensar en la parte psicológica de que si quedan afectados, porque yo estaba segura en la contención del grupo, ¿no? Por eso era muy, muy importante crear confianza y que yo escribiera. O sea, cuando los alumnos supieron que yo también iba a escribir mi primera vez y mi peor miedo, o sea, ellos ven que tú no estás arriba ni abajo, o sea, tú estás ahí, ¿no? Y también exponiéndote a ser juzgados por ellos, a que te den una opinión. O sea, es perder el miedo y es también poner tu persona en juego. Y ni te faltan al respeto y ni andan contando afuera, o quién sabe, a lo mejor sí, pero uno ni se entera, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que se da la oportunidad, abrir el espacio y hacerlo, o sea, y equivocarte, o sea, si no corres al departamento de psicología, pero pues es que imagínate, esa persona va a tener guardado ahí algo toda su vida, o vete a saber, aunque muchos dicen que no nos toca a nosotros, yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si es algo que les puede ayudar, sobre todo a estas personas que van a ser maestros. Entonces, un maestro tiene que ser una persona sana, o sea, psicológicamente, es lo ideal, ¿no? No que llegamos todos con nuestras frustraciones, nuestros demonios, a trabajar con otros sujetos, ¿no? Y que además ya llevan dicho que te van a obedecer. Entonces, pues qué mejor que se puedan abrir estas cosas. Yo no le tengo miedo a eso. Siempre he pensado que siempre hay personas que te ayudan. En este caso, la reflexión, a mí me ayudó mucho Víctor cuando pudimos hacer la investigación, porque yo hice el trabajo docente, pero ya salirme para poder reflexionar lo sucedido fue gracias a que Víctor ya tenía mucha experiencia investigando y pues yo me dejé guiar. Porque también esto es lo complejo, que a veces no queremos que nadie me apoye, que nadie me ayude. Entonces, todos necesitamos contención, ¿no? O sea, tanto los docentes con otros compañeros, igual que los alumnos. Entonces, bueno, no sé si por ahí va, pero si no, pues ahí le seguimos luego el chisme. Muchas gracias. Areli tiene levantada la mano. Areli, ajá. Muchas gracias. Estela, estoy así impresionada con tu trabajo. O sea, de verdad, mis extensísimas felicitaciones. Creo que es un trabajo súper relevante, pero también es súper valiente, tanto de tu parte, porque justamente yo conozco profesores que dicen, yo a lo personal no le entro, porque justo no sé dar contención y no quisiera que se me rebase, o sea, que la clase y las situaciones me rebasaran, ¿no? Y tú que digas, pues no hay problema, sino lo peor que puede pasar es que se vayan al departamento de psicología. Me parece maravilloso, pero me parece que es valiente también de los chicos y chicas que participan. Porque vaya, que esta actividad esté en manos de una persona como tú, que es absolutamente ética, que es una gran profesora y que además yo creo que tu experiencia en la mediación te ha dado como otras herramientas justo para manejo y contención de grupos para determinados temas. Pero conozco casos de profesores acosadores que justo estos temas relacionados con la sexualidad
tienen que ver con sus prácticas de acoso. Entonces, es un tema re delicado. Por eso digo que hay valentía también de los chicos y las chicas, pero valentía y no, porque eres tú. O sea, contigo yo escribiría lo que fuera, ¿no? Pero sí nos da para pensar en qué temas sí y qué temas no, y que es doblemente delicado, porque la escuela tampoco debería sancionar un tipo de tema, ¿no? Sobre todo porque venimos de una tradición de temas escolarizantes o de temas de la escuela, ¿no? Cuando algo que tú estás trabajando de manera maravillosa es el asunto de la agencia, que yo tendría que leer el texto de Gregorio, que tiene un título parecido, relacionado con agencia, Gregorio, ¿o me equivoco? Hay uno que se llama Agencia, Etos, Agencia, Voz y Etos en Conflicto. Sí, que además es bien reciente, entonces me lo tengo como que leer muy próximamente porque estoy muy interesada ahora en el tema de la agencia. Y bueno, mis participaciones suelen ser más o menos largas, me disculpo, pero es que este seminario me da para pensar demasiado y a veces tengo que anotarme durante la semana lo que quiero compartirles. Y es el tema de la agencia lo que traigo ahora, porque estamos preparando en un proyecto que traigo, al que están todos y todas absolutamente invitados, que quienes me siguen en redes ya saben que tengo un proyecto que se llama Educaciones Insumisas con unos y unas compañeras. Y nuestro siguiente tema va a ser llevar la experiencia de chicos y chicas de bachillerato, para que platiquen cómo ha sido su experiencia como estudiantes durante el confinamiento. Y cuando estábamos reunidos, los de la red, decían un compañero del CCH va a llevar a sus alumnos del CCH, y otro que da en una escuela suburbana del Estado de México. Le decíamos, oye, pero pues que no sean tan del CCH, solo del CCH, porque eso es como un ambiente, después de todo, muy citadino, en un contexto más o menos privilegiado, o sea, deberíamos darle voces a chicos con otras experiencias. Y este chavo dice, sí, tienen razón, pero el problema que tienen mis estudiantes es que tienen serios problemas para desarrollar su agencia, ¿no? Entonces, ¿qué papel nos queda a nosotros jugar como profesoras, profesores o educadoras que estamos preocupados por cómo desarrollar la agencia en ciertas situaciones que nos interesan particularmente? O sea, varios de aquí estamos muy interesados en las situaciones más vulnerables, con los chicos y chicas de los estratos más bajos, etcétera. Y bueno, pues voy a lanzar mi comentario polémico, pero la vez pasada que marcó, Esteban decía que a él no estaba tan de acuerdo con esta noción de que los chicos y chicas hablen como universitarios, porque las personas deberíamos como todas nos tienen que respetar, no importa si tengamos educación o no. Ok, podemos estar de acuerdo con eso, pero también tenemos que estar muy conscientes del sistema en el que vivimos y en términos de Freire, el asunto del oprimido y el opresor. Y me parece que si vamos a enseñarle a todo mundo a que respete al otro, aunque sea diferente, aunque no hable bien, aunque no escriba bien, aunque no hable como universitario, pues no tendría que ser a la clase oprimida, ¿no? Y me parece que cuando le enseñamos eso a la clase oprimida, más bien estamos reforzando la opresión. Y eso también lo digo desde mi punto de vista como mujer, pues, que por supuesto pertenezco al género oprimido del mundo. Si a mí de chava, desde chiquita
me dicen, bueno, pues no hay diferencias, Arely, entre los hombres y las mujeres, pues en el mundo todo debería ser igual. Yo no desarrollo cierta agentividad, y no sé si ya estoy confundiendo términos, agencia, agentividad, no sé si tengan ciertas diferencias, pero eso, me quedé pensando seriamente en este asunto de la agencia y en este asunto de la opresión, sobre todo porque creo que en este grupo nos interesa a muchos las frases que tú has dicho, Estela, particularmente, la escuela me quedó a deber, estoy enojada con la escuela, me encantan. Yo un poco también me encuentro en esas quejas, porque sí creo eso, que no puede ser que esta correlación ya naturalmente dada, ¿no?, entre que supone una desigualdad educativa muy tremenda, muy injusta, muy rapaz, de que quienes escriben bien sean quienes están en las escuelas privadas. Entonces, digo que creo que lo que nos une en este grupo es el ánimo de trabajar para disminuir esa desigualdad, ¿no? Y bueno, me parece, Estela, que tú lo haces maravillosamente, que sí hay que tomar nota de todo lo delicado que esto supone, y que nada, tenemos muchísima tarea, pero que trabajos como los tuyos resultan absolutamente inspiradores para que sigamos en el camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arely. Y pues sí es complejo, pero yo algo que sí pienso es que yo ya no me caso con ningún discurso, igual por la polémica y lo que dices. O sea, ya me he contaminado tanto y en unos años, en un tiempo de mi vida, también estuve bien aferrada a ciertas maneras de pensar, pero la verdad ya no, y me costó ir a un chorro de psicólogos y de cosas así, también para comprenderlo, porque la verdad yo creo en esto que es muy citado La Rosa en esto, pero la verdad sí, es mejor crear la experiencia a estar hablando de cosas que ni has hecho. O sea, pues atrévete, hazlo. Yo creo que si estamos pensando todo el tiempo que la persona, o sea, sí hay que tener cuidado que si con los acosadores o lo que sea, pero por ejemplo hay escuelas donde los maestros llevan años trabajando, nos conocemos todos, sabemos también a quienes hay que ponerles más atención que a otros en este sentido, ¿no? Caras vemos, más abajo no sabemos, por ahí dice el dicho. Pero yo creo que no solo se trata de eso, sino los discursos que le compramos a todo mundo, a izquierda, a derecha, a centro. O sea, yo creo que primero hay que trabajar, o sea, hay que arriesgarse a crear la experiencia con los alumnos y luego ya vemos, porque, por ejemplo, con los niños de primaria, como pudieron ver, ellos también dan su opinión. Y ellos también dicen, y yo también me ponía a escribir con ellos y les escribía. O sea, esa es un trabajar, pero vuelvo a lo mismo. Lo importante, valga la redundancia, es que te importe acompañar la formación de una persona, ¿no? Y que te importe qué tipo de persona estás contribuyendo a esa formación, que sea un ciudadano. Si tengo claro que es un ciudadano y que quiero lograr. Y en este caso, yo lo hacía en primaria, el ratito que estuve en secundaria hice lo que pude, pero les repito, no da tiempo. O sea, tenemos que hacer equipo, pero bueno, yo estoy hablando cosas así bien utópicas porque no estamos dispuestos. Yo misma me incluyo, a veces me desespero y la verdad yo también me canso. Y estos proyectos no son todo el tiempo, ¿no? Porque de verdad que cansa, o sea, cansa el trabajo. Entonces, pero sí es muy importante atreverte y que tú mismo tengas la agencia, o sea, porque si no te atreves a hacer algo es porque, pues, ¿dónde está tu agencia, no? Entonces hay que tener también congruencia en lo que estoy diciendo, ¿no? Para que sea con lo que hago. Y muchas gracias, Arely. ¿Alguien por ahí alzó la mano también? Tú, Gregorio, a ver. Coincido con Arely en la felicitación y yo veo que más que presentar un ejemplo de una experiencia
una experiencia docente o didáctica en particular, pues presentaste una especie de carrera de vida docente, ¿no? Desde que diste clases en primaria y en distintos niveles. Y bueno, pues eso no es de extrañar porque pues tienes toda esa experiencia y trayectoria. Y es importante también pues diferenciar lo que es una trayectoria de vida en el sector educativo, especialmente como maestro, maestra o docente, y de lo que sería pues aprender a hacer un tipo de trabajo pedagógico, ¿no? Como cuando uno va y toma un curso, un taller, un diplomado, y eso te enseña a aplicar, por decir, una técnica pedagógica o didáctica. Bueno, ahora, me parece que claramente lo que sí es un hilo conductor de todo lo que presentaste es que tú ahí estás buscando como un objetivo central lograr una escritura expresiva, personal, lo que yo llamo desarrollar una voz personal, que también puede considerarse una voz auténtica y honesta. Honesta en el sentido de que lo que está diciendo la persona, sea el niño de primaria que te habló su opinión sobre el proyecto o los muchachos de la normal que te hablaron sobre sus experiencias muy personales en los 3 temas que pusiste, pues realmente están diciendo lo que honestamente piensan, sienten o han vivido, ¿no? Eso, Bruce Lee, el artista marcial famoso, no he conocido a ningún teórico de la lengua y la literatura que lo diga más claro que como él. Es lo más difícil. O sea, lograr la expresión auténtica, honesta, o sea, no fingida o ficticia, es muy difícil, dice él, ¿no? Y yo creo que uno de los méritos de muchos de los trabajos que se han presentado aquí en este espacio por parte de distintos compañeros, y pues en particular lo que presentaste hoy, pues muestra que estamos logrando eso, ¿no? Que si le hacemos caso a Bruce Lee, pues es muy difícil y debería ser reconocido su mérito, ¿no? De lograr eso. Ahora, yo, pues también como maestro y pues también como especialista en el tema, lo que veo aquí es que estamos trabajando. Yo descubrí también como maestro desde hace muchos años el poder de, digamos, de diseñar actividades de escritura enfocadas en la expresión del yo, ¿sí? En la expresión personal, en hablar de uno mismo, ¿sí? Textos de historia personal o de contenidos, de historia de vida o de contenidos personales. Y eso está muy bien, porque en parte, pues, trabajamos con poblaciones donde no han tenido otros espacios para hacer eso, y menos por escrito, ¿sí? Pero el reto que me parece que sigue pendiente, o que lo estamos abordando también, es también aprender a hablar ya no solo desde un yo, desde mí, acerca de mí, sino también aprender a hablar desde otros lugares, diría desde otros lugares de enunciación, como por decir desde otros mundos, desde otros discursos, desde otros imaginarios, y acerca de otros mundos, otros sujetos, otros imaginarios, ¿sí? Y lograr también una cierta confianza para hacer eso, ¿no? Bueno, y finalmente un comentario, pues porque se ha mencionado aquí y en varias presentaciones la frase de la escritura académica y escribir académica. Y bueno, como lo dijo ahorita Arely, ¿no? A veces se hace una crítica de, bueno, entonces no depende de que yo tenga una escritura académica para que me respeten, ¿no? O de que aprenda a hablar y a leer y a escribir como un universitario, etcétera. Bueno, la verdad, no sé exactamente qué idea tengan de la escritura académica, pero yo te voy a decir cuál es una que yo tengo. Escribir académicamente lo resumiría así en escribir bien, a secas, punto. Y hago una analogía con, por ejemplo, hacer música, ¿sí? Si tú aprendes a hacer música, si vas a una escuela donde te dicen que te van a enseñar a hacer música, lo que te van a enseñar son cosas como expresarte en distintos géneros, en distintos estilos, con distintos ritmos, con distintos instrumentos, ¿sí? Es decir, te van a enseñar los recursos expresivos del medio, en este caso del medio musical. Acá lo que estamos haciendo es a la gente enseñarle a expresarse utilizando los recursos del medio lingüístico, oral y escrito. Y la lengua tiene ciertos recursos,
¿no? Como distintas personas gramaticales o distintos géneros textuales y una multitud de temas, ¿no? Desde lo personal hasta lo universal, ¿no? Entonces, uno de nuestros problemas y dificultades es que como maestros individuales trabajamos sobre todo en fragmentitos, ¿sí? Tú solo tienes a un grupo, un ciclo escolar o una materia que en la universidad dura un trimestre o un semestre y ya no los vuelves a ver, ¿sí? Entonces, en ese pequeño espacio sí, pues es prácticamente imposible, y menos, como dices, atender a los de abajo, a los del medio y a los de arriba. Entonces, tú decides trabajar para los de mero abajo y entonces dejas volando a los que están más avanzados o que ya saben más. O si trabajas para los de arriba, pues dejas volando a los de abajo. Es bien difícil y es una tarea en cierto sentido imposible, porque llega un punto en el proceso de aprendizaje de lo que sea, que la persona que está aprendiendo necesita apoyo y retroalimentación personalizada. Así. Si no, no sales a lo siguiente. Y pues ese es uno de los problemas en sí del sistema educativo, que tanto para los alumnos nunca va a ser personalizado si tienen un maestro para 30 o más alumnos, y para uno como maestro pues es difícil dar atención personalizada cuando tienes un montón de alumnos. Bueno, gracias, Gregorio. Sí, y justamente al reflexionar sobre todos estos grupos y personas, yo por eso escribo que sí les quedamos a deber, pero la verdad uno ya no se puede partir en mil, ¿no? O sea, yo creo que llega, a veces uno también se angustia de pensar que no pudieron hacer su trabajo para titularse bien. O sea, después de todas estas experiencias, después, en este grupo en especial, todavía tuvieron el acompañamiento de Víctor en el siguiente semestre, y aún así, sus trabajos de titulación no fueron como los más, los más sobresalientes en cuanto a la escritura, ¿no? O sea, hubo varios huecos, entonces todavía no se logran muchas cosas, pero yo creo que el hueco que traen las personas desde el preescolar, de cómo se les enseña el proceso de adquisición de la lengua, ¿no? Desde qué enfoque. Lo venimos cargando, pero alguien tiene que ponerse a hacer algo en algún momento, no esperar a que lleguen. Y si ya llegaron así a la normal o a la universidad, también ponerse a trabajar con lo que se tiene. Yo he dado clases de verbos, que afortunadamente eso sí me enseñó bien la escuela, porque era lo único que me ponía a ser una maestra, conjugaciones, entonces eso sí se los puedo enseñar. He tenido que hacer altos para atender cuestiones de ortografía, pero porque también algunos de mis maestros lo hicieron conmigo, pero ya bien viejota. O sea, es lo que les decía, ¿no? O sea, cuando Gregorio me regresó mi texto todo subrayado y no sé qué, yo quería ahorcarlo. O sea, porque era como... O sea, yo venía te quieres ahorcar tú. Sí. Ahora me quieren también ahorcar a mí, ¿no? O sea, porque uno no valora el tiempo que se toma el docente en decirte, mira, esto no va así, va así. O sea, eso es algo muy importante, pero también el que tengan voz y también el que aprendan el contenido sobre el que se esté escribiendo y también que lo puedan publicar. O sea, son muchas cosas que sí se pueden articular si se tiene conciencia de en dónde estamos, ¿no? Y, por ejemplo, había en este grupo uno de los alumnos, de verdad, su escritura de alumnos de quinto año estaba mucho mejor que la de este alumno. Y sin embargo, dentro de su propio avance, no con respecto al grupo, sino dentro de su propio avance, hubo un camino, ¿no? O sea, pero ya el tiempo se le acabó para estar en la normal. O sea, ya le habíamos quedado mal desde antes. Entonces son cosas del sistema educativo, ¿no? Y como digo, tiene que ver también con la carga curricular. Tanta cosa que luego se les va a olvidar, como para qué. O sea, bueno, yo pienso eso. No sé si alguien más quiera comentar algo. Acá, ajá. Aquí estoy. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues una felicitación, mi admiración por tu trabajo y mi gratitud por compartirlo. Fíjate que, bueno, yo además de ser maestra en la normal,
estoy en una escuela privada, en un colegio Montessori, de esas de las que sí son Montessori, dice la gente, ajá. Y ahí soy psicóloga del colegio. Entonces, hace poco una mamá me llamó, una mamá de un niño con necesidades educativas especiales, él tiene un diagnóstico limítrofe, me llama y me dice, porque la maestra le presume pues las evidencias de que está trabajando con el análisis gramatical, y entonces, y en Montessori pues le ponen las figuritas, el triángulo, la bolita, los sustantivos, no me las sé, pero es como por símbolos. Y entonces la mamá me llamó un poco para reclamarme, bueno, no reclamarme, para cuestionarme. Me dijo, acá tienen años enseñándolo eso a mi hijo y yo no veo que haya como un resultado. Uh-huh. Me preocupa que le faltan 2 años de primaria, ajá, y él no tenga las herramientas de expresión escrita, ¿no? Máximas que podamos lograr bajo esta condición de su perfil. Uh-huh. Me cuestionaría si este tiempo de estar sacando el triangulito y el circulito con el análisis gramatical, uh-huh, sea tiempo perdido frente a las necesidades de mi hijo. Uh-huh. Y entonces mi pregunta para ti, y que es una pregunta con la que yo me quedé, ¿sí? Es, ya la perdí, espérame. ¿A qué le atribuyes tú que una mamá tenga la intuición de promover la lengua bajo un enfoque comunicativo y a la maestra no se le ocurra, ¿sí? Y también, bueno, ¿cómo argumentar? Yo ya más o menos lo he intentado, ¿no? ¿Cómo argumentar a esta maestra sobre esta mirada de la mamá que a mí me parece como bastante interesante, bastante rescatable? Gracias, Aka. Bueno, yo desde mi experiencia he visto que se te pueden ocurrir cosas desde la creatividad en relación a las estrategias, ¿no? Pero la metodología, los enfoques no son ocurrencias, o sea, tienes que leerle, se tiene que entender. Si ahora todos hablamos de constructivismo, pues saber cómo se configura, a qué le estoy llamando, si lo observo, cómo son mis propias estrategias con respecto a esto. Ahora, las escuelas Montessori son bien interesantes, pero lleva el doble de trabajo porque tú tienes que diseñar la actividad para que el niño la elija. Y sobre eso tú tendrás que ver de qué forma, dependiendo la edad, pero si es casa de niños que es de preescolar, pues entonces ahí es desde ¿qué ofreces? O sea, ahí necesitas saber el doble porque tienes que ofrecer varias cosas que el niño también va a ir eligiendo, ¿no? Y a las mamás, o sea, el trabajo se va haciendo con las mamás, se le va diciendo, se le va invitando a que conozcan cómo es la metodología, sea Montessori o no. O sea, desde la misma primaria le tienes que enseñar, desde las primarias públicas, a cómo es el sistema, cómo se va a ir trabajando, ¿no? Porque sí es importante que tengas una metodología clara, que no sea impuesta, porque qué tal que, yo no digo que sea tu caso, pero qué tal que la mamá solo llevó ahí a su hijo por moda, porque es una escuela Montessori y es cara, y eso está bien padre. Entonces, pero no ha comprendido que la escuela Montessori es una escuela activa, que va a ir haciendo que el niño tome decisiones, pero que tú vayas coordinando también lo que va a aprender. O sea, eso de que haga bolitas y todo, pues no me suena muy a Montessori, ¿no? Sino más bien tendría que ver el sentido de qué proyecto se estaba creando ahí y para qué. O sea, que se entienda para qué se está aprendiendo. O sea, una de las primeras actividades que aprendimos en Pronales fue preguntarles a los niños si querían aprender a leer y escribir. O sea, no es de que aquí ya estás y vas a aprender, sino ¿quieres aprender? ¿Por qué quieres aprender a leer y escribir, no? Y bueno, a uno de los niños que nunca se me va a olvidar dijo, porque mi mamá no sabe leer y yo le voy a enseñar, ¿no? Entonces, los niños también tienen su propio sentido.
Entonces, no hay que brincárselo. Sí es muy importante que le encontremos el por qué se están haciendo las cosas en el lugar donde estés, ¿no? Bueno, eso sería breve. Muchas gracias acá. Por favor, Juan Arturo, que no es Juan Arturo. Hola, maestra. Maestro Víctor, nuestra alma. Hola, Lucy. Ya conocen el nombre de mi gemelo. Perdón, pero ya no veo, todo el día estar en computadora, pues ya me afectó, entonces, pero a duras penas me cuesta como que ir ubicando los rostros de los que tienen su cámara activa. Buenas noches. Maestra Celina. Hola. Sabe que cuando llegué a la normal, gracias a usted encontré un lugar donde yo podía leer, yo podía expresarme, algo que pues en mis primeros semestres pues era algo difícil porque yo hablaba de algo y era como aparte porque hasta la fecha ninguno de mis compañeros pues ha ido como que agarrando esa onda de es que ¿cómo lo puedes ir trabajando? De hecho me acuerdo cuando jalaba a mis compañeros a llevarlos a la sala de pancha, de es que ya hay material, tú busca, hay material y pues sí, ¿no? Mis compañeros son agarrando esta onda, ¿no? De utilizar otro tipo de materiales porque están acostumbrados a las lecturas de 100 hojas, de 50 y a lo que va, ¿no? Escucharlos, la verdad, todos, cuando hablamos de estos temas, porque pues yo voy aprendiendo demasiado. Algo que pues sí también me quedó de ustedes, trabajando también esa parte de crear personas. Entonces, nada más mi comentario es una felicitación, la verdad. Saben que pues he respetado mucho su trabajo, soy fan de tanto de usted, el maestro Gregorio, el maestro Víctor, que he ido conociendo un poco de este trabajo que van haciendo. Entonces, muchas felicidades, maestra Estelita. Gracias, Lucy. Un gusto escucharla, como siempre. Sabe que la quiero mucho. Ay, gracias, pues, Lucy. Ahí acaba. Gracias, Lucy, qué linda. Muchas gracias. Yo también. Bueno, pues creo que ya, ¿verdad? Parece. Bueno, pues yo te agradezco nuevamente y también a nombre de todos y de todos los que te han puesto comentarios en chat, felicitaciones y agradecimientos por preparar esta presentación y por compartirla y compartirte. Y bueno, pues yo aquí le dejo y les agradezco nuevamente. Los esperamos en la siguiente sesión el viernes. Síganse cuidando y que estén bien también sus familias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades.